Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. Rinde el presidente Enrique Peña Nieto mensaje con motivo de su segundo informe de gobierno. Los cimientos están puestos. Sigamos construyendo juntos la gran nación que todos queremos. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. México está en movimiento. Todo listo para la presentación del proyecto para la construcción del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. Fuertes lluvias en territorio nacional por Norbert y Dolly. Mueren 2 pilotos tras desplome de helicóptero en el municipio de Lerma, Estado de México. Difunden video de la decapitación de otro periodista norteamericano a manos del Estado Islámico. You, Obama, have yet again, through your actions, killed yet another American citizen. So just as your missiles continue to strike our people, our knife will continue to strike the necks of your people. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al primer café. Yo soy Ana María Salazar, Raimundo Riva Palacio, Paco Abundis. María, ¿cómo estás? Me tardé en hablar en este momento. O sea, la lluvia. Yo de veras casi, no sé cuántos de ustedes en el auditorio tuvieron que parar, detener todas sus actividades ahí en la tarde, pero creo que hubo un número importante de personas por lo que toca, la Ciudad de México estuvo desquiciada prácticamente todo el día, por razones de lluvia fundamentalmente, y hay una alerta nacional por 2 ciclones, Dolly y Norberto, un fenómeno similar a lo que sucedió el año pasado con Ingrid y Manuel. Hay estados como Tamaulipas que han tenido que suspender clases debido a las lluvias, estados también como Colima, Veracruz. Sí hay una alerta nacional y adicionalmente los gobiernos estatales están tomando precauciones extraordinarias frente a este fenómeno de las lluvias que afecta todo. Por ejemplo, hoy iba el presidente Peña Nieto a anunciar todos los detalles del proyecto de nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en el Museo de Antropología e Historia, y ayer decidieron moverlo para Los Pinos. ¿La razón? La lluvia. El anuncio de hoy va a ser una continuación del mensaje político del presidente Peña Nieto ayer con motivo del segundo informe de gobierno, que tuvo un momento fuera del patio central del Palacio Nacional donde fue todo el evento, una situación pues que generó muchísima indignación en las redes sociales, y es porque se utilizó la plancha del Zócalo como estacionamiento para los invitados. Decenas de automóviles fueron estacionados sobre la plancha del Zócalo, y algo que sucedió que demuestra cómo reaccionó el presidente a esta situación es que el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, difundió a través de su cuenta de Twitter que eso iba a tener consecuencias. Muy importante, porque esta expresión del vocero no pudo haberse dado de no haber sido una instrucción del presidente. ¿Por qué razón digo esto? Porque la plancha del Zócalo estuvo controlada y administrada ayer por el Estado Mayor Presidencial, que la organización del evento ayer modificó los planes de la ruta y del estacionamiento. Normalmente para este tipo de eventos, y tenemos la referencia de la toma de posesión hace pues casi 2 años, la entrada, como había sucedido siempre, la entrada a Palacio Nacional para los invitados es por la parte posterior del Palacio Nacional,
donde sí tienen que caminar aproximadamente unos 100 metros para llegar al patio central. Nadie se muere por caminar 100 metros. Y en la parte posterior del Palacio Nacional, en las calles siempre se habían asignado lugares para estacionamiento en zonas que no afectaran. En esta ocasión, el mapa de la invitación para el mensaje político en Palacio Nacional mantiene esta vieja ruta y mantiene los lugares donde se puede estacionar, pero ayer pues cambiaron. El Estado Mayor Presidencial cambió. Y no sabemos por qué. Uno nunca sabe las razones que tiene el Estado Mayor Presidencial. ¿Puede ser seguridad? Para hacer sus cosas. Normalmente dicen que es seguridad. Yo no entiendo por qué lo hicieron en esta ocasión, porque de hecho es mucho mayor seguro la parte posterior del Palacio Nacional, porque lo puedes acotar de una mucho mejor manera. No sé, y aquí podría ser una consideración pensando bien en el Estado Mayor Presidencial, que hayan evaluado la parte del tráfico. Ah, ok. Pero no sería la primera vez que lo hicieran. Entonces, la plancha del Zócalo y todo lo que es la zona del Zócalo de la Ciudad de México fue tomada por el Estado Mayor Presidencial desde la madrugada del lunes. Entonces, todo tenía vallas. Nadie podía haberse subido a la plancha del Zócalo si el Estado Mayor Presidencial no hubiera permitido. Y esto es un poco para deslindar las responsabilidades, porque el presidente Peña Nieto rápidamente dijo, no, esto no es un asunto del jefe de gobierno del Distrito Federal. No dijo, este es un asunto del Estado Mayor Presidencial, se lo estamos diciendo. Pero está implícito, ¿no? Esto, Sus operativos. Dice, si no es el gobierno del Distrito Federal, pues es alguien, pero no iba a decir, pues es mi equipo de seguridad. Entonces, sí, no se sabía anoche qué tipo de sanciones se iban a tomar, pero van a ir dirigidas con toda seguridad o a un responsable del Estado Mayor Presidencial, no a nivel de jefe del Estado Mayor Presidencial, que el jefe del Estado Mayor Presidencial debe estar bastante molesto, sino probablemente al responsable de la logística del Estado Mayor Presidencial en la zona exterior del Palacio Nacional. Te pregunto, Raimundo, Paco, ¿por qué el enojo? Y te hago esa pregunta porque amigos del norte del país me preguntan, bueno, ¿qué problema hay de estacionar? ¿Por qué esa molestia en las redes sociales cuando es en el Zócalo donde hay protestas? Han tomado, han puesto baños, han puesto bazaars, han puesto... ¿Por qué tanta molestia? ¿Por qué tanta reacción? Exactamente por eso. Es parte de la polarización que hay en las redes sociales y es un tema de redes sociales. Principalmente redes sociales, se trasladó rápidamente a los medios de comunicación. Es un tema muy sexy, como decimos aquí, sí, en términos de información. Es de sustancia o es inocuo. Yo pienso que es inocuo, ¿verdad? Pero la reacción... Pero es una cuestión de símbolos, ¿no? También. La reacción de los pinos, la reacción de la presidencia me parece que responde a que si estuvo tan bien cuidada la parte interna del evento, un tema que si bien es inocuo, es lo más público que hay, porque eso sí se ve por todos lados. Entonces, bueno, ¿por qué hay un descuido en términos de la falta de sensibilidad? Que al final es un asunto de falta de sensibilidad. Quien dijo, pues estaciónense, sin tomar en cuenta que esto iba a generar otro tipo de reacción. Pero bueno, pues hay algunas decisiones que se toman de una forma muy cuadrada. Pero en la respuesta de presidencia también hay un mensaje significativo, es decir, el hecho que estén atendiendo algo que pasa en redes sociales, habla de una sensibilidad que no se ha tenido tal vez para otros temas. Y hay que atajar rápidamente esto para evitar que crezca, y por eso pienso que sí va a haber, con lo que dice Eduardo Sánchez, que va a haber consecuencias, creo que sí va a haber consecuencias. Si es que no está arrestado ya el responsable. Porque sí robó un poquito de bueno, le quitó le ganó un espacio. Llevamos ya por lo menos unos 3 minutos. Hablar más de esto que del informe, que por cierto ocupa el 76% del pay informativo que nos proporciona la agencia Intel. Te vamos a hablar un poco más adelante sobre esto y algo de la crónica. 21 veces fue interrumpido el presidente de la República con aplausos, pero les vamos a decir cuáles fueron los aplausos, cuáles también fueron los silencios. Con 15% de los impactos, el segundo tema
Es esta encuesta que hace el Banco de México con analistas, donde establecen que la tasa de crecimiento va a ser de 2.4% para este año. 2.47 es importante. Las centésimas en este caso. 2.47 está dentro del intervalo que estableció el Banco de México de entre 2 y 2.7 y está en la línea que mantiene la Secretaría de Hacienda. Bueno, hay dos temas que compiten con el 3% de los impactos, que es el tercer tema. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia pues estableció que los debates políticos sí pueden ser organizados y difundidos por los medios de comunicación. Yo ni siquiera sabía que había una controversia constitucional. Me parece que esto es tan naturalmente democrático que yo no entiendo quién fue el troglodita que se inconformó con esta controversia constitucional. Troglodita en términos de cultura política. Fue el Partido del Trabajo, el PT y otro. Bueno, si es el Partido del Trabajo no me extraña nada porque el Partido del Trabajo... No, porque si elogia al régimen de Corea del Norte, pues yo puedo esperar que esto es una afrenta. Pero como tú lo dices, es muy sorprendente cómo no va a haber... O sea, ¿qué más quieren acotar en los medios de comunicación para poder que por lo menos las personas puedan tener acceso a las posiciones de los candidatos? Hay ministros sensatos en la Suprema Corte de Justicia que dijeron... Y se les agradece, Este no es nuestro tema. El otro que está empatado con 3%, y es muy importante porque tiene que ver indirectamente con el mensaje político del presidente, es que por primera vez en 4 años el nivel de competitividad de México retrocedió y cayó 4 puntos. Se encuentra México en el lugar número 61 de un ranking mundial que tiene el Foro Económico Mundial de 144 países. Esta no es una buena noticia para la economía o para el comportamiento de lo que el presidente fue tan insistente en su mensaje: productividad y competitividad. 3% de los impactos, ya extrañábamos que un anuncio no estuviera dentro del PAI informativo, es el Congreso acuerda el calendario de la glosa. El primero que va a la Cámara a explicar la parte que le compete, que va a ser en aproximadamente 7 días, va a ser el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Este es el PAI informativo de la agencia Intelligence. Solo señalar que en el anuncio de Bancico en realidad es un dato a la baja porque viene de 2.56, es 2.47 y que se señala la inseguridad pública como el factor que está impactando más estos bajas expectativas o esta caída. Y cuando hablemos sobre el discurso del presidente, hay que hablar sobre el tema de seguridad y cómo lo manejó el discurso. Aquí se refuerza la idea de la gendarmería. Ayer mencionamos al final del programa que en Oaxaca habían llegado unidades de la gendarmería. Ya le tenemos más información. Estas unidades que llegaron ayer a Oaxaca, no otras que han estado llegando en la última semana, pero las de ayer específicamente que las mencionamos aquí, son las que van rumbo a Chiapas. Ya están llegando a Chiapas estas unidades de la gendarmería, que ayer mencionamos también este despliegue hacia 5 nuevos estados. Nada más para que quede preciso este dato y que tampoco no demos el contexto. ¿Hay alguna claridad sobre el criterio con el que se están asignando los lugares? Es decir, ¿cómo se definen las emergencias, digamos? Eso es lo que yo quisiera saber, porque, por ejemplo, si dicen ciclos productivos en Tamaulipas, ciclos productivos en Michoacán, entendería muy bien. Sobre vigilancia en los destinos turísticos lo entendería. Valle del Bravo. ¿Pero por qué Valle de Bravo? ¿Por qué? Industria turística. Pero por eso es ubicarlo. Por eso pregunto. Bueno, está bien. Está bien, Paco. Esa fue una de las preguntas que le hicimos a Enrique. Pero al mismo tiempo, en términos de política, no me parece nada malo, porque si el tema está en lo alto de la opinión pública y tú atacas ese tema, lo que te das es aire para poder hacer tu despliegue a las otras zonas donde vas de fondo. Bien, vámonos a portadas. Es interesante en las portadas de los periódicos nacionales cuáles fueron las frases que tomaron del discurso o del los anuncios más bien, anuncios, porque ¿no? fue prácticamente es que hoy son interesantes las portadas porque se dividen dichos y hechos. Sí, claro. Entonces hay periódicos que me parece muy atinado
que hayan apostado por los hechos. Sí. Por ejemplo, el Universal no lo hizo. Dice, México se atrevió a cambiar. Entonces, wow, sí. No, estoy muy sorprendido. Muy sorprendido. ¿Qué de dijo esa. eso el presidente? No me había dado cuenta que el discurso había Excelsior, dicho. Excelsior, portada, a romper el círculo de la pobreza. Esta es una, pero sin embargo, esta es una cabeza intencionada. A mí no me disgustó esta cabeza de Excelsior. A mí me parece que la del Financiero es la que podrá resumir un poco mejor. Sí. Apuesta gobierno por más infraestructura. Finalmente, la mayor parte de los anuncios no solamente la mayor son parte respecto a infraestructura. Prácticamente todos los anuncios, con excepciones, fueron tema de infraestructura. Y es en el momento de los 5 capítulos generales que él habló sobre las metas nacionales que planteó el 1 de diciembre de 2012, donde detalló. Se fue a un nivel que no habíamos visto en mucho tiempo cuando empezó a dar datos de número de kilómetros por carretera, de número de obras, de lugares inclusive en los cuales se estaban desarrollando las obras. Sí le dedicó un muy buen tiempo en este nivel de detalle. La infraestructura siempre ha sido lo suyo, desde el Estado de México. Es muy taquillero. Y que venimos de una administración que también fue su fuerte. Para el expresidente Calderón también infraestructura era el tema mejor valorado, y en temas y en mediciones, infraestructura es el mejor evaluado de toda la gestión presidencial. Una parte que yo creo que es clave. El presidente Peña Nieto, yo creo que como ningún otro presidente, es muy público en el manejo de la métrica. Entonces, mire completo. Cuando dicen, es que no estamos tanto en las encuestas, sino en los resultados, bueno, lo que están siempre pensando es en la métrica. O sea, esto se puede medir positivamente o tiene algún impacto negativo. O en todo caso es el uso con otros propósitos, en este caso comunicativos, porque saben, me parece que hay datos muy impactantes. Decir que el metro va a aumentar en 20%. Sí. ¿No? Puedes decir que va a X kilómetros más de carreteras. O la comparación del aeropuerto. O el aeropuerto con seis pistas, que vamos a hablar sobre este tema. Porque, nada más lo digo, el momento en que México tenga 6 pistas, si fueran estas hoy en día, sería uno de los únicos 7 aeropuertos en el mundo con más de 6 pistas. Con 6 pistas o más. 7 aeropuertos en el mundo. Sí, 6, y sería México el séptimo. Y las otras 2 portadas donde toman 2 temas muy específicos o propuestas específicas es Milenio y La Razón. Milenio en su portada dice, anuncia Peña nuevo aeropuerto y prospera. Es interesante cómo el cambio de nombre recibió muchísima atención por los medios de comunicación. Y La Razón... Es que sepultó al PAN. Borró por completo la reminiscencia de oportunidades que era muy panista. Sí, pues y sí se reflejó esa discusión en los medios. Y La Razón tiene en la portada Enrique Peña Nieto, van aeropuerto 400% más grande y 43.5 kilómetros de metro. Y la imagen de prácticamente la mayor parte de esas primeras planas muy emblemática, ¿no? La izquierda flanqueando. La gran foto del año, ¿eh? Sí, el presidente Peña Nieto con los dos presidentes de las cámaras, mira nada más, a la izquierda el presidente Miguel Barbosa, es una imagen muy el senador poderosa, Miguel ¿no? Barbosa, a la derecha el diputado Silvano Aureoles. Los dos, por primera vez en la historia de este país, los dos miembros de un partido de izquierda al frente de las 2 cámaras. Es una gran imagen histórica. Y tiene mucho contenido, sobre todo pensando en tiempos electorales. Fíjense nada más lo interesante, cómo las corbatas que utilizan. O sea, las corbatas son muy importantes en el manejo de la política. Claro. Y aquí vemos corbatas de color distinto en el PRD. Silvano Aureoles, claramente, visiblemente amarilla, mientras que Miguel Barbosa, que trae problemas con la dirigencia del PRD, o más bien, la dirigencia del PRD no lo quiere porque él asumió una posición bastante autónoma como jefe, como coordinador de la bancada del PRD en la Cámara, en el Senado. La corbata, yo la veo un poco morena, no sé cómo la vean ustedes. No, o tenía sucia la corbata amarilla, Raimundo. También, a lo mejor se levantó esa mañana y dijo, voy a llegar tarde al discurso del presidente. Pero Paco, tienes razón, es una foto con un enorme contenido. Puede tener muchas interpretaciones, ¿no? Pero creo que es una validación de la función de la izquierda en el Pacto por México, en estar un reconocimiento en algún sentido, ¿no? Es un reconocimiento sí, aunque implícito. Discrepes de mí, hay un reconocimiento de que discrepaste en la tribuna, tribuna, respetamos los acuerdos políticos y no te fuiste a generar
una insurgencia callejera. Bueno, nos vamos a ir a un corte y regresando vamos a analizar más en detalle este discurso que nos dio el presidente el día de ayer. No se vaya. Mauricio López Velázquez, presidente del PRI en el Distrito Federal, inauguró el módulo de atención de gestión social, el cual facilitará el acercamiento de la ciudadanía para apoyarla y así resolver sus problemas y necesidades a fin de tener una mejor calidad de vida. Este proyecto contará con herramientas modernas de comunicación como cuentas de Twitter y Facebook. Aguacate mexicano. 27 estados del país se dedican a su producción. Al año se cosechan más de 1.467.000 toneladas. El dato útil para comentar en el café. ¡Extra, extra! ¿A qué no sabías? ¡Tiene nuevo horario! ¿A qué no sabías? Lunes y miércoles 21 a 45 horas. Proyecto 40. Investigué que con la reforma energética se va a poder hacer más electricidad con gas natural. Y eso va a ayudar mucho al medio ambiente. Supe que si se usa gas natural se contamina menos. Me dijeron que es como si todos los coches de 3 o 4 ciudades dejaran de circular para siempre. Yo leí que con esta nueva reforma íbamos a aprovechar la energía del sol, el agua, el viento y hasta el vapor que sale debajo de la tierra. Investíguenle. Infórmate y conoce por qué es buena para ti la reforma energética en reformas.gov.mx. Mover a México. Va a ser una genuina parrilla de salchichas con nevera para Coca-Cola. Los restauradores. Viernes 22 horas. Proyecto 40. Nos comprometimos a que México tuviera mayor presencia en el mundo y estamos cumpliendo. Se puso en marcha el programa Frontera Sur. Se estableció una nueva agenda con Norteamérica para impulsar la educación y la innovación. Tenemos mayor cercanía con América Latina y el Caribe. La Alianza del Pacífico es más sólida. Con Europa tenemos una mayor presencia en lo económico y lo político. Y se incrementaron las exportaciones y las inversiones entre México y Asia. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Segundo informe, Gobierno de la República. Me vine porque allá están reclutando gente, los mareros. Jorge Fernández Meléndez y Viviana Belsazo estarán de lunes a viernes a las 21:15 horas, develando los entretelones del mundo de la política. Una de las tramas políticas más oscuras que hemos vivido en años fue el de la llamada Federación de Estudiantes de Guadalajara. Todo personal, lunes a viernes 21:15 horas. Proyecto 40. Adéntrate a un mundo extraordinario. Caleidoscopio. De lunes a viernes 17:30 horas. Proyecto 40. Te invito a dibujar la selva lacandona. Viaja con nosotros a conocer este paraíso. Tú puedes estar ahí. Tu boleto es solo un dibujo. Participa en el 11º concurso de dibujo. ¡Que viva la selva lacandona! Cuida la naturaleza, dibuja y gana. Alejandro Rosas te cuenta la historia de México en su nueva novela, Érase una vez México 2, El refugio de los conspiradores, sábado 22 horas. México está en movimiento. México se mueve hacia la prosperidad, así lo aseguró el presidente Enrique Peña Nieto durante su mensaje a la nación con motivo del segundo informe de gobierno. Los cimientos están puestos. Sigamos construyendo juntos la gran nación que todos queremos. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. México está en movimiento. El mandatario aseguró que las reformas estructurales impulsadas por el gobierno federal tienen el objetivo de elevar la calidad de vida y los ingresos de todos los mexicanos. Por ello, anunció la transformación del programa Oportunidades a Prospera. Este proyecto integra alternativas para que la población pueda incorporarse a la vida productiva del país. Permitirá que sus familias fortalezcan sus propios ingresos al tener acceso prioritario a 15 programas productivos, incluyendo, entre otros, el Fondo Nacional del Emprendedor, el programa Bécate,
el Proagro productivo. Dicho programa se presenta como una nueva alternativa para reducir los índices de pobreza en México. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. A ver, Raimundo, cuéntanos, ¿tú estuviste ahí durante el discurso? Estuve cuidando los autos en el Zócalo. Estabas estacionando los carros en el Zócalo, en el ballet parking. Habilitado por el... Estaba el presidente. Te encargabas de que estuvieran bien estacionados y Cuéntanos, alineados. sí. Porque eso sí estaban alineados. Déjame decirte, nada más para terminar lo de los automóviles. El Mercedes-Benz del embajador saudita. ¿Ah, sí? Sí, había decían en un periódico ayer, es que el total de los vehículos suman como 300 y tantos billones de pesos. Y bueno, pues es que el embajador saudita debe haber sido como de 280 billones. ¿Quién sabe qué es lo que tiene? Pues ya sabes cómo son los árabes, ¿no? Le meten rines de oro. No te estoy diciendo que fueran rines de oro, pero tú dices, ¿qué cosa es esto? ¿Verdad? ¿Qué maravilla? ¿De qué museo? ¿De qué show de Sotheby's salió este automóvil? Pero bueno, ya termino lo de los autos. Perdón, ya, automóviles ya está. En la parte del mensaje, que no es el informe. En términos de planteamiento escenográfico, estuvo muy bien diseñado para ir generando los momentos de expectativa. Inclusive había 2 pantallas colocadas en lo alto, en las partes laterales del presidium, un presidium donde estaba solo el presidente, por supuesto en el centro. A su lado izquierdo estaban sentados todos los gobernadores, más el presidente del Senado y el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el jefe de gobierno del Distrito Federal, y del otro lado estaba el gabinete legal ya ampliado, junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles. Ahora, en estas pantallas, algo que yo no había visto, había un reloj digital de cuenta regresiva. Entonces veías, faltan 45 minutos, iba bajando. Entonces, a ver en qué momento despega el patio central hacia el espacio y más allá. Bueno, eso te estaba generando primero el sentido de timing. El sentido del timing. Entonces, llegan todos los invitados, prácticamente por razones de seguridad se cierra la puerta. Todavía lograron entrar algunos jóvenes que yo pienso que eran invitados de la familia, porque de otra manera no hubieran podido entrar a esa hora. Entró el gabinete, entró el cuerpo de gobernadores, entraron todos al mismo tiempo, se colocaron, y en eso viene una transmisión que seguramente se vio en televisión, donde toman al presidente con una de estas Steadicams, que son estas cámaras donde tú puedes ir moviéndote sin que te vuelvas visco, con la imagen que se mueva para todos lados. Como el atrás de las cámaras, ¿no? Exacto, que saliendo del despacho presidencial. Y la verdad es que la iluminación y la manera como está planteada, pues, es muy espectacular, porque Palacio Nacional en sí mismo tiene tanta historia que te pesa indiscutiblemente la historia, con guardias de cadetes del colegio militar, y sigue la cámara al presidente Peña Nieto bajando por las escaleras con los maravillosos murales que hay ahí, y llega, es su primer aplauso, ¿verdad? Agradece el aplauso y empieza un discurso, y aquí me meto directamente al discurso. Dejo esto que parece un poco frívolo, pero que vale la pena, importa en símbolos, como para importa en comunicación. Es restauración de lo que es la institución presidencial. Algunos dicen, no, es que esta es una restauración de los viejos valores. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sí creo que la restauración de los valores institucionales es lo que nos da sentido de identidad. Nos pueden gustar algunas cosas, pero sí da identidad. No como Vicente Fox en el balcón. Y es parte de la comunicación. Y es parte de lo que debe ser la investidura presidencial. No importa cómo se llame el presidente en turno, ¿verdad? Y no como se dio con el presidente Vicente Fox en la toma de posición, que estaba cantando Mijares, y que del balcón presidencial dice, ahí te voy, Mijares, se baja a cantar. Vamos, eso pega muy bien en la gente, pero
sí desacredita mucho pega la credibilidad de la investidura presidencial. Entonces, o los reconocimientos familiares antes que los públicos. Allá la iglesia, es un estado laico. Entonces, sí creo que esto ayuda. Podría ser todavía mucho más republicano, también lo sé, pero finalmente, al no estar este evento en el marco legal de la Constitución, pues entonces el evento no es realmente un evento republicano. No son los tres poderes de la Unión ahí representados, aunque estuvieron presentes miembros de los tres poderes de la Unión. El discurso es un discurso muy Peña Nieto, es decir, es un discurso muy estructurado, que tiene una introducción, que tiene una parte central donde no es únicamente logros, sino una serie de anuncios. Tú, Paco, decías que probablemente es el informe presidencial con mayor anuncios sobre obras de infraestructura. Cuando es decir, menos en varios sexenios, sí. Tuvo muy poco de informe. De hecho, digo, concretamente números de inseguridad o algún otro reporte, pero todo fueron, en realidad, la mayor parte y la parte más sustancial del informe fueron anuncios. No recuerdo ni siquiera él mismo en el Estado de México, en sus informes, que hubiera tantos anuncios de, en este caso, obra pública, infraestructura, como ¿no? Entonces, más información, que es precisamente el objetivo, lo vemos, la intención la vemos hoy consolidada en muchos medios impresos, que tiene que ver con los anuncios, ¿verdad? Y la parte final, que es la conclusión, donde retoma la introducción del discurso y establece lo que fue la línea discursiva de todo el mensaje, que duró 1 hora 38 minutos, sobre el cambio, la transformación, y muchas veces dijo el valor de los mexicanos para cambiar. Ahora, el mensaje no se refirió al primer año, al segundo año. ¿Te acuerdas que yo mencionaba el lunes que era el primer tercio y que el primer tercio no era simétrico? Bueno, pues el presidente Peña Nieto empezó a hablar de la transformación de este país desde los tiempos de la transición, el último semestre de gobierno de Felipe Calderón, con la aprobación de la reforma laboral. Hizo la mención y dijo: esto fue en los tiempos de la transición, pero establece, y este es un reconocimiento a las legislaturas, no es un asunto a los gobiernos, a las legislaturas sobre, desde la transición empezó la reforma laboral y cómo se dieron reformas durante el primer año de gobierno y cómo se termina. Él establece el primer tercio con un corte de caja sobre las reformas. Son 11 reformas constitucionales que no son poca cosa ni para el Ejecutivo ni para las cámaras. Y también viene la última parte, que es más motivacional y mucho más dirigido a los mexicanos. 21 aplausos en el discurso, hay que decir, el mayor aplauso, el anuncio del aeropuerto. Pero del propio aeropuerto hubo otros 2 aplausos consecutivos, es decir, lo aplaudieron 3 veces por el aeropuerto. Si lo vemos de manera individual, en términos de ovación, la mayor ovación es el aeropuerto, la segunda ovación es en la parte final, cuando habla de los mexicanos apostaron por el cambio. En un contexto que, lo dijo originalmente, lo que hicimos fue combatir mitos y cambiar paradigmas. Que ahora sigue siendo el mismo tono que tiene hoy día la comunicación presidencial, que es nuevamente generación de expectativas. Tercer aplauso, tercera ovación a nivel individual a las Fuerzas Armadas. O sea, una vez más, las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina permanecen como la institución más reconocida. No solo ante la presidencia, sino todas las encuestas. Sí. Todas las encuestas. Ahora, arriba estarían universidades y eventualmente la iglesia, si vamos a grupos de instituciones. ¿No? Y finalmente la parte central del discurso retoma lo que él anunció como las metas nacionales el 1 de diciembre del 2012 y fue detallando todos estos 20 meses, 18 meses, vamos a establecer el año y medio,
de cómo se fue avanzando en las metas nacionales. Muy importante que noté, porque veo algunos comentarios que dicen, no, es que otra vez fueron aplausos fáciles. No fueron aplausos fáciles, ¿eh? La audiencia me dio la impresión, siendo invitados, pertenecen a una élite. El hecho mismo de que ya vayas invitado, pues ya te reduce esto a que de 120 millones de personas solamente 1.200 van. O sea, ya hay una distinción. Sin embargo, si bien fueron muy respetuosos, es decir, no hay abucheos, no hay nada, no fue un aplauso fácil. Digamos que no aplaudieron por todo. O tú hubieras esperado hecho, algún aplauso en algún otro anuncio que no sucedió. Sí, de hecho, hubo aplausos muy espontáneos que ni siquiera estaban previstos. Los discursos se elaboran con cierto ritmo, estableciendo o previendo ciertos momentos en los cuales pasa la lectura sin problema y en otros donde se espera que pueda haber alguna reacción del auditorio. Bueno, aquí hubo algunos momentos donde no hubo reacción del auditorio y otros momentos, sobre todo cuando el presidente hablaba de reconocimiento a segmentos de la sociedad, donde lo interrumpieron. Hubo buenos aplausos cuando él habló de cómo se comportó la sociedad en Guerrero y en Michoacán y en los estados afectados por Dolly y por Ingrid, estos ciclones en el año pasado. La manera como fueron para adelante, aplaudieron mucho cuando se refirió a los maestros, no a la reforma educativa, a los maestros. Pero, por ejemplo, no aplaudieron nada de algo que aquí hemos comentado como muy exitoso, que es la política exterior. No aplaudieron nada al sector turismo, que es notable, ¿no? Muy que es notable porque sí ha sido también parte de la comunicación o de los logros referidos. Por supuesto que no aplaudieron nada en materia de economía. Es decir, no fue, insisto, un aplauso fácil. Fue un aplauso que a mí me sorprendió porque fue muy razonado de esta audiencia que estuvo ayer en Palacio Nacional. Ahora, parte de las críticas también van sobre la falta de autocrítica, que es muy difícil encontrar en un informe, ¿no? Es decir, no vas a hacer se flagelan, ¿verdad? El último que se autoflageló le fue peor. Cuando José López Portillo pidió perdón a los que no tenían, y al final del sexenio los dejó peor. Sí, claro. ¿No? Entonces, no es muy conveniente. Es excelente como retórica, es maravillosa. Bueno, solamente José López Portillo, que es el mejor presidente en términos de retórica que ha tenido este país, lo puede hacer, pero bueno, no se corresponde conocer. Regresemos a los anuncios que tienen que ver con infraestructura. Para beneficio de los habitantes del Valle de México, el presidente Enrique Peña Nieto anunció ampliación de la red de transporte colectivo. Veamos. México está en movimiento. En materia de infraestructura, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la construcción de más de 3.000 kilómetros de nuevas autopistas y 24 proyectos ferroviarios como el del tren de alta velocidad México-Querétaro. Asimismo, declaró que los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal trabajan en conjunto para ampliar 4 líneas del transporte colectivo metro. La extensión de la línea 4 del metro de Martín Carrera en el Distrito Federal a Ecatepec en el Estado de México. La extensión de la línea A del metro de La Paz a Chalco en el Estado de México. La extensión de la línea 9 de Tacubaya a Observatorio en el Distrito Federal. Y la extensión del metro de Mixcoac a Observatorio en el Distrito Federal. En total, estos 4 proyectos tendrán una inversión de 43.5 kilómetros y mejorarán la calidad de vida de 9 millones de personas. Con ellos se prevé que este sistema de transporte crezca 20%. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Tengo que reconocer que al estar escuchando esa parte del discurso estaba dando tantos detalles de dónde iría, cuántas personas podrían ser impactados kilómetros. O sea, dio muchísimos detalles en esta parte del anuncio. Ahora, esta no puede tener una lectura, o hay una lectura que es inevitable, que es la parte político-electoral. Claro. Es decir, que el gobierno federal está invirtiendo en la Ciudad de México, más de uno lo va a leer como
hay una intención de la federación de quedar bien con el gobierno, con los capitalinos, ¿no? Sí, claro. Aquí hay dos gobiernos, dos gobiernos que salen muy beneficiados en las obras de infraestructura. Porque si bien el presidente detalló obras de carreteras en todo el país, aquí las dos grandes obras de infraestructura son el metro y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y en ambos casos, los dos gobernantes beneficiados son Miguel Ángel Mancera y Erubiel Ávila. Hay cosas que no se alcanzan a ver. Una buena parte del problema de que no se pudo construir el aeropuerto en el 2003, durante el gobierno de Vicente Fox, es porque el gobierno del Distrito Federal, en ese momento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se oponía también. O sea, no se opuso frontalmente, sino que no había cooperación con el gobierno de Vicente Fox para que esto sucediera y de alguna manera asusó y apoyó a los pobladores de la comunidad de San Salvador Atenco, colindante con la zona federal donde se encuentra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para que protestaran. En esta ocasión no. En esta ocasión va a estar el aeropuerto en terrenos federales colindantes con esa zona, pero evidentemente en términos fiscales, en términos de ingreso, la Ciudad de México perdería al moverse la terminal hacia el Estado de México. El beneficiario es el Estado de México, pero tiene que haber un asunto de compensación, porque si no, si te quitan una obra de esa naturaleza, dices, oye, ¿no? Que era un poco lo que sucedió en el gobierno de Vicente Fox. No hubo un sistema de compensación para la Ciudad de México, que es lo que explica el por qué también los gobiernos dicen, bueno, ¿y por qué voy a apoyar esto si va a afectar a mis electores? No es nada más de que López Obrador hiciera un berrinche, pues no, hay un asunto que tiene que ver con, te vamos a quitar esto y esto va a tener una repercusión económica de tantos pesos, bueno, lo vamos a compensar de esta manera. ¿De qué forma? Todavía no está claro. Pero a ver, retomando tu punto, Paco, aquí la pregunta es, por ejemplo, a partir del año que entra, las elecciones del año que entra, el del 2018, ¿quién se beneficia electoralmente de este anuncio y de la construcción del nuevo aeropuerto? Pues indudablemente sería el PRI en la Ciudad de México, ¿no? O sea, no tanto Miguel Ángel Mancera, sino el PRI, la posibilidad del PRI de retomar la ciudad. Que es una obra que no es sencilla de comunicar, porque no es un tipo de infraestructura de uso muy democrático. Solamente 10% de la población, tal vez un poco más en esta ciudad, tiene acceso o usa aviones de manera cotidiana. Sobre el metro. Primero el aeropuerto. El aeropuerto, pero también el metro sí es una obra de, bueno, prácticamente el 85% de esta ciudad es su medio de transporte más importante, su primera opción. Por eso se beneficia mucho el PRI con el anuncio del metro. Yo creo que en la Ciudad de México se beneficia Miguel Ángel Mancera. ¿Tú crees que por qué Miguel Ángel Mancera? Este es un anuncio del presidente. El presidente ya se está poniendo las medallitas de este. Pero el metro es Ciudad de México. Sí, vamos, entonces el presidente puede decir, le vamos a inyectar recursos, y es un poco como la línea 12 del metro, pues hay 2,000 y tantos millones de pesos del gobierno federal, 7,000 millones, no lo recuerdo. El tema es únicamente de Ciudad de México, no es un tema federal, ni siquiera aparece el gobierno federal en términos de opinión pública. Ahora, en ambas obras creo que hay una crítica implícita a gobiernos, administraciones anteriores, tanto federal como local, porque la pregunta sería, ¿esto por qué no pasó durante la administración del presidente Fox? De ahí yo creo que la mitad del aplauso al que te refieres tiene que ver con un logro, un poco alguien que sí pudo superar las barreras que no pudo superar un expresidente panista. Armados políticamente. El caso del aeropuerto, hoy se hace el anuncio, decíamos, el presidente habló de 6 pistas. Decía, 6 pistas, estarán incluidas las pistas alimentadoras para Las Vegas. No, son 6 pistas las que va a ser. Yo les decía, solamente decía yo 6. Hay 5 aeropuertos que tienen 6 o más pistas. Con 7 pistas tienen Chicago. Que es el más grande, ¿no? En volumen. No, en volumen de pasajeros es Atlanta, que tiene 5 pistas. En pasajeros, pero en tráfico. En tráfico es Chicago, el mayor del mundo.
Entonces, Chicago y Dallas son los dos aeropuertos que tienen 7 pistas. Los dos, uno en el sur y uno en el norte, son centros de conexión en Estados Unidos. Por eso hay tantas pistas en estos aeropuertos. Con 6 pistas, Schiphol, Ámsterdam, lo cual es absolutamente entendible porque es el principal punto de transbordo en Europa. Pero, ¿qué otros aeropuertos crees que tienen 6 pistas? Boston y Denver. Y uno piensa, Boston pues es chiquito y además te caes al mar, ¿no? Si aceleras demasiado o tienes que seguir la pista por Nantucket, ¿no? Por Martha's Vineyard, no sé. Boston y Denver. México pasaría a formar parte de este selecto grupo con 6 pistas. Vámonos a otros temas que no tienen que ver con infraestructura, que también comentó el presidente el día de ayer, y tiene que ver en el tema educativo, donde dijo que su gobierno trabajará para impulsar la la educación en todo el país. México está en movimiento. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que la reforma educativa va a permitir tener más escuelas de calidad y de tiempo completo y se incorporarán nuevas tecnologías para alumnos y maestros. Seguiremos sumando esfuerzos con los gobiernos locales, con los maestros, los padres de familia, las organizaciones civiles y la ciudadanía en su conjunto para que la reforma educativa se aplique en las 32 entidades federativas y con ello asegurar que sus beneficios lleguen a todas nuestras niñas y niños del país. Además, anunció una inversión de 2.550 millones de pesos para rehabilitar planteles y 7.500 millones de pesos más para el programa Reforma Educativa, con el cual 20.000 escuelas podrán decidir cómo aplicar dichos recursos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. O sea, lo manejan muy bien. Pues este es el otro tema. Tú comentabas, Raimundo, de que el presidente habló sobre el tema educativo, pero también mandó mensajes indirectos a algunos de los presentes. Yo creo que hay, desde mi punto de vista, hay 2 mensajes muy importantes. Uno tocado tangencialmente, pero tocado, lo cual es muy importante, sobre lo que viene, que es la Fiscalía Anticorrupción. Y la otra sobre la reforma educativa. Que en eso había reclamo ya, ¿no? La falta de acción. Porque fue una de las primeras ofertas del presidente electo Enrique Peña Nieto. Se presentó la iniciativa, una muy buena iniciativa en el Senado. ¿Y ahí quedó? Bueno, que le quitaron dientes, por llamarlo de alguna manera, en el Senado. No quedó. Lo que salió del Senado y se fue a la Cámara de Diputados fue una iniciativa de Fiscalía y Anticorrupción que no tenía los recursos de fuerza para que realmente pudiera funcionar. Está en la Cámara de Diputados. Entonces yo sí creo, por la manera como está planteado y por la forma como se está generando un clima de opinión pública sobre este tema, que la Cámara de Diputados va a tener que entrar y a restaurarle los dientes que originalmente tenía la iniciativa presidencial. Yo creo que ahí es donde está el gran reclamo, porque por una parte casi no toca el tema en el discurso, lo menciona, pero no lo hace como un tema de discusión, y además podría haber usado estas iniciativas preferentes para meter la iniciativa de corrupción. O sea, si no era reestructurarlo y hacerlo con la fortaleza que se merece. Y si tú le adicionas el comentario que hizo cuando lo entrevistaron nuestros colegas a nivel nacional, en donde le preguntan sobre el tema de corrupción y él habla, dice que es un problema que lamentablemente es un fenómeno cultural, sí, que parece una clarificación al tema, ¿no? Sí, yo comparto eso. A mí me hubiera gustado que esa parte del discurso tuviera un mayor vigor. Lo que agradezco es que siga en el discurso, y al seguir en el discurso como algo hacia adelante, pues lo que hay que hacer es, a ver, Cámara de Diputados, te toca hacerlo. La parte de la reforma educativa me parece que fue uno de los momentos redactados con mayor cuidado. Una especie de sentencia. ¿Por qué? ¿Y por qué digo con mayor cuidado? Porque lo que hizo el presidente Peña Nieto fue sacar un mazo como de 3 kilómetros de largo, pero con tanto
terciopelo. Muy sutil. Pero mira nada más lo que dijo el presidente Peña Nieto. Plantea, hay algunos estados donde la reforma educativa no ha podido complementarse. Te lo digo, Gabino Cue, que está sentado a mi izquierda, pero la reforma educativa se va a aplicar en las 32 entidades. Hubiera empezado por el censo. Hubiera dicho, no todos los estados están censados. ¿No? Y luego, punto número 1. Punto número 2 es, todas las plazas de maestros tienen que ser obtenidas mediante concursos de oposición. ¿Por qué digo que esto es sumamente importante? Porque en Oaxaca estos dos elementos son a los que la sección 22 de la coordinadora se oponen. Y estos dos elementos son también los que quiere armonizar, llama el gobernador Gabino Cue, dentro de una iniciativa de ley educativa para poder cambiar los plazos que establece la reforma educativa. Ya lo había dicho en 3 ocasiones el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la reforma educativa se tiene que aplicar en todo el país. Ya el secretario de Educación lo dijo desde la semana pasada. Y lleva la segunda controversia, ¿no? Va la controversia constitucional. Y ya el presidente de la República, por primera vez, les dice, ahí la reforma educativa va en las 32 entidades. Ahora tú dices que es sutil, pero en realidad simplemente está reafirmando lo que en principio se esperaría que en el pasara. contexto actual, cuando el viernes de la semana pasada la sección 22 elevó el tema, le dijo usurpador. Sí. Está bien, mídanle muy bien a dónde van. Pues le midieron bien, Sí. porque se vinieron a marchar al Distrito Federal y dentro de las lógicas de la presión, negociación de la coordinadora, pues tendrían que haber marchado ayer y no marcharon ayer. ¿no? Entonces, no comen lumbre. Sí. No, o sea, no son unos improvisados. Tú puedes decir, son muy beligerantes, están en un exceso. Sí, pero es un componente, es un grupo social y político con mucha experiencia política y que también leen. O sea, sí hay inteligencia en el otro lado. ¿O vieron el pronóstico del tiempo? Que iba a caer que iba a caer un diluvio. En la mañana no. Sí hubo una manifestación de trabajadores agrícolas, creo que fueron 26. Y llegaron hasta Relaciones Exteriores. Y digo, caramba, hasta parecen familiares del canciller. Nos vamos a un corte, no se vayan. Este mes en Revista Central, conoce al sexy actor argentino Saúl Lizazo, de futbolista al galán más cotizado de Latinoamérica. Edith y Lorenzo, a 4 años de complicidad y entrega, hacemos un recuento de su historia de amor. Y enamórate de un rebelde sin causa, Osvaldo Benavides. No olvides descargar nuestra app para iPad y iPod. Revista Central, cómprala ya. Aguacate mexicano. Entre enero y julio se vendieron 353,000 toneladas, con un valor de $794 millones. El dato útil para comentar en el café. Ellos no le tienen miedo a ningún tema. Fíjense qué ironía, empezamos hablando de alcanzar una estrella y ahora Martin Scorsese, los Rolling. Y mucho menos al que dirán. Estoy empacatada. ¡Juve! Porque ese sí, mira. Un espacio libre de protocolos. Oigan, Vean que aquí tocamos todos los temas de todas las mejores maneras posibles. y aquí somos politalentosos. Farándula 40, miércoles 22 horas. Proyecto 40. Las empresas pequeñas, medianas y grandes, como la de Lucía, generan 9 de cada 10 empleos. Y también bienestar para nuestros empleados, proveedores y todos los involucrados. Solo las empresas formales, grandes, medianas y pequeñas, pueden generar el crecimiento y bienestar que necesitamos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo,
justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera. No permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Esta noche en Late Night Express nos van a acompañar los polinesios. 21 horas por Proyecto 40. Para difundir y transparentar el trabajo legislativo, el Senado de la República rinde su informe de actividades y resultados del segundo año de ejercicio a través de una aplicación interactiva para dispositivos móviles. El informe digital combina información con video, animación e integración en tiempo real con las diferentes redes sociales. Descarga la aplicación y conoce también los informes personales de senadoras y senadores. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Hola, mamá. ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero platicar con ustedes. No hay nada de qué platicar. ¿Por qué no me quieren? Tu color favorito es el gris. Es solo un color. Eso, ni siquiera es un color. Discriminar a alguien por su color favorito es tan ridículo como discriminarlo por su color de piel, género o preferencia sexual. Ven al Museo Memoria y Tolerancia, frente al Hemiciclo Juárez, Centro Histórico. México está en movimiento. Distintos actores políticos del país se pronunciaron en torno al mensaje del presidente Enrique Peña Nieto. Para el presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, es indispensable cambiar el formato del informe presidencial con el fin de privilegiar el diálogo y el intercambio de opiniones. Creo que es tiempo, por la madurez política que vive el país, las fuerzas políticas, el ánimo, yo creo que es tiempo y hay condiciones para explorar la posibilidad de un nuevo formato en donde se pueda privilegiar el diálogo, el intercambio, las preguntas, la respuesta, en un ambiente de respeto, iniciativas presentadas en ese sentido. Si no mal recuerdo, en la petición de que regrese el formato donde el presidente viene al Congreso. En tanto que su homólogo en el Senado, Miguel Barbosa, reconoció que la actual administración ha realizado una transformación profunda, pero advirtió que el siguiente paso es la aplicación de la ley. Lo importante es que resulte de esta reforma en la aplicación de las mismas. Tenemos claro cuáles son los propósitos, vamos a ver si se aplican bien, con honestidad, con limpieza, para generar bien y no afectaciones, pero creo